Pues cuando terminé de estudiar, que tenía un bagaje más o menos genérico de modelado, texturizado, iluminación, animación y demás, al final terminé centrándome en el lighting y el arte técnico casi un poco de forma orgánica por cómo fue surgiendo mi trayectoria laboral, por los estudios en los que trabajé, los proyectos en los que estuve, las necesidades que había. Al final, también es verdad que el tema de la iluminación y la fotografía es una cosa que siempre me ha gustado mucho. Yo siempre he tirado mucho de fotografía, edición fotográfica y demás, me gustaba un montón. Entonces, cuando empecé a descubrir que podía desarrollar todas esas habilidades en un entorno 3D, pues a mí como que me pareció muy natural también. Entonces, bueno, al final es una cosa que, no sé, me terminó llamando, me gustó y es una cosa que al final con el tiempo he descubierto que me ha terminado apasionando mucho, que es sobre todo tratar de buscar el acabado final, ¿no?, de la escena que se está viendo. No tanto los procesos intermedios, sino como tratar de afinar el píxel en ese sentido. Y entonces ahí tienes que poner un poco de todo, desde el lighting, desde los materiales, la parte técnica, de cómo se comporta la superficie, la piel, el pelo, la ropa. Entonces, claro, toda esa parte de aquí, toda esa parte a mí me empezó a gustar muchísimo y a partir de ahí pues empecé a investigar, empecé a trabajar y a crear proyectos en torno a eso. Ahora mismo en el corto plazo, a nivel de cómo se organiza Unreal con la empresa con la industria de la animación y demás, a corto y medio plazo, hombre, yo no te diría que vayamos a ver ninguna película tipo DreamWorks, Pixar, Sony, etcétera, Disney, hecha con Unreal, ni de broma, ¿vale? Pero sí que es verdad que ahora mismo se está abriendo un campo muy interesante para que los estudios puedan utilizar herramientas como Unreal o incluso como Unity, en herramientas un poquito más de tiempo real, para poder realizar sus producciones, ¿vale? Y eso abre un poco, o sea, se está abriendo un poco el campo, como pasó en su día los videojuegos con los videojuegos indie, que es, durante una época parecía que solamente se podían hacer videojuegos de una factura muy alta, y en un momento dado, según aparecieron motores como Unity y luego y luego se liberó Unreal y demás, y de repente empezaron a hacer y esos motores eran gratuitos, ¿vale? Entonces la gente pequeña empezó a hacer sus creaciones en videojuegos, ¿no? Pues en cine está pasando algo parecido. Como ahora tienes acceso a herramientas como Unreal que son gratuitas, pues eso te permite poder llevar a cabo proyectos que tienen un presupuesto tan bajo, ¿no?, que muchas veces en otro escenario hubiesen sido inviables. Entonces, ahora mismo Unreal tiene una buena parte del mercado de la animación y cada vez un poco más y cada vez un poco más. Como decías, el tema del Mandalorian, pues todo lo que son los fondos de producción virtual se hace con eso. Muchísimas producciones también lo hacen. Fallout también lo hacía, muchas. Entonces, yo creo que eso sí que se va a convertir como en un estándar, el tema de grabar, porque eso ya se hace prácticamente. Ya no grabas tanto en croma y luego le cambias el fondo, sino que directamente grabas en pantallas que se están proyectando en el fondo, ¿vale? Y eso sí que se sigue haciendo en Unreal seguro. Y luego, a nivel de animación como tal, series, yo creo que cada vez vamos a ir viendo más series hechas con Unreal o con tecnologías de tiempo real. Películas vamos a verlo. De momento yo creo que no estamos ahí en ese punto, pero seguramente llegará. Yo a cualquier persona que terminase de estudiar ahora mismo arte para videojuegos, un poco una carrera de arte generalista para videojuegos, salvo que descubras que tu pasión, lo que te mueve por dentro es la animación, porque si es eso, entonces sí o sí tienes que ir a la animación, pero salvo que ese sea tu caso, yo lo que te diría es que no te cierres puertas y que tengas la mente abierta. Hoy en día los procesos por los que creamos arte para videojuegos no están tan lejos de los que se hacen para cine. Hay herramientas como Houdini que ahora mismo se está utilizando tanto en cine como en videojuegos para crear escenarios, para crear efectos visuales, para crear simulaciones. Entonces, métete ahí, busca toda esa parte y de esa manera también estarás abierto a más posibilidades, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, si lo que te mueve es más un poco la parte pura de modelado de personajes o de props, pues un poco igual realmente. Antiguamente sí que es verdad que las limitaciones técnicas de las que partíamos en generaciones de consolas anteriores eran tan bestias que si aprendías a modelar un personaje para la Play 2, pues no ese personaje, o sea, quiero decir, esas técnicas no te valían para hacer un personaje para cine, pero hoy en día no están tan lejos. Si sabes modelar un personaje bien hecho, con su detalle, con su pelo, con tal, para una cinemática de un videojuego, eso no está tan lejos de cómo se hace para cine. Entonces, simplemente es dar un pasito más, Obviamente tiene que interesarte,
pero yo creo que ahora mismo esa es la parte buena de que el arte 3D y la tecnología hayan evolucionado tanto que estén haciendo que estas dos industrias confluyan un poco, que habiendo ahora mismo cómo está un poco la industria del videojuego, un poco en crisis más o menos, pero puedes compensar un poco por la otra parte, entonces no te cierres puertas en ese lado. Bueno, si solamente fuese la producción de mis sueños sin preocuparme de nada más, a mí me encantaría estar en una producción de Naughty Dog. Es gente que, y fíjate que es gente que es mega triple A, ¿vale? Y eso tiene todo lo bueno y todo lo malo de la industria, ¿no? Todo lo bueno es, pues oye, coño, pues precisamente es un estudio que se ha ganado el derecho a que casi pueda hacer un poco lo que quiera, ¿vale? Como que tiene un poco sus propias reglas, pero no deja de estar dentro del remolino del triple A y de, pues toda esa parte. Y eso hace que también esté sujeto a ciertas reglas, ¿no? Y que de repente pueda pasar que, joder, que lleves 3 años trabajando en el de Last of Us Online y de un día para otro te lo cancelen, que eso ha pasado, ¿vale? Entonces esa parte es una mierda porque al final tu trabajo no termina viéndose. Pero es un estudio que siempre me ha despertado, no lo sé, como mucha conexión emocional, los veo como siempre los he visto muy pasionales, muy creativos, con ideas frescas en la cabeza, tratando de empujar lo que es siquiera posible en cada generación. Entonces, como poder formar parte, ¿no? Como ser una de las personas que salen en los créditos de una de sus producciones, si solamente cuento eso, me encantaría. Luego, evidentemente, hay que tener en cuenta muchas otras cosas a nivel personal, evidentemente, pues Naughty Dog es de esas pocas empresas en las que yo creo que es prácticamente imposible trabajar en remoto, por ejemplo, entonces te implicaría sí o sí desplazarte. Pero si solamente cuento lo que es la producción, Neil Druckmann, voy contigo. Cuando acababa selectividad, cuando acababa bachillerato, ¿qué me diría? Es complicado porque yo en aquel momento me fui a estudiar psicología porque ni siquiera barajaba la posibilidad de que los videojuegos pudiesen ser una profesión de la que hubiese que estudiar. O sea, como que para mí era una cosa que sí, que estaba ahí, que yo la disfrutaba, pero parecía que eso era algo, vamos, porque nadie hablaba de ello realmente, nadie hablaba de que eso fuese una opción, ¿vale? Entonces ni siquiera la planteaba en la cabeza. Entonces creo que si volviese atrás y fuese directamente a videojuegos, creo que mi camino no hubiese sido tampoco mucho más corto porque es un proceso largo. Sí que creo que lo que me hubiese dicho es, me hubiese ido por algo más técnico relacionado con la informática, como que a mí la programación es algo que nunca me ha ido demasiado, ¿vale? Y con los años me he dado cuenta de que realmente es algo que si de verdad quieres llegar al nivel que, como te decía antes, ¿no? De que a mí me gusta mucho fijarme en el acabado final del píxel y tal, eso tiene mucho que ver con la parte de programación, con la parte de que hay abajo. Y a día de hoy, bueno, me alegro de conocer más ese mundo, de haberlo investigado, de haberlo toqueteado un poco. Entonces, seguramente lo que le diría a mí yo de bachiller es métete en algo más relacionado con la informática y de ahí entonces ya tiras para videojuegos un poco más o menos. Aunque honestamente el recorrido que he hecho entre psicología y videojuegos tampoco me desagrada porque irónicamente una parte que a mí me emociona mucho de los videojuegos, que es cómo conectan contigo a nivel de emociones y demás, pues tiene mucho que ver con la parte psicológica. Cuando quieres hacer un buen tutorial que el jugador aprenda las mecánicas, pues eso tiene mucho que ver con teoría de aprendizaje. Entonces al final parece que no, pero bueno, la gran ironía que tenía preparada para mí el destino era esa, que cuando me puse a estudiar diseño de videojuegos dije, coño, pues esto lo he estudiado yo en la carrera. Y entonces, bueno, pues es verdad que también eso me ayuda a entender un poco mejor los procesos y todo eso. Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que algo de informática me hubiese ayudado un poco más en mi campo.